El día programado para subir al Aneto no para de llover hasta bien entrada la tarde, de modo que descanso en el refugio y renuncio a mi objetivo inicial. De todas formas, ya he subido unas cuantas veces al gigante de los Pirineos. Este mes de julio de 2022, las condiciones climatológicas especialmente cálidas al inicio del verano hicieron que los glaciares de la Maladeta y Aneto estén, como en otras temporadas, se encontrarían a finales de septiembre, con el durísimo hielo fósil asomando peligrosamente, sin nieve por encima, al haberse derretido anticipadamente. El peligro de accidentes es, por tanto, extremo. Bueno, seguimos ahora en solitario el GR11. Vamos al refugio de Cap de Jausset. La mayoría de los montañeros que se dirigen al Aneto madrugan bastante. A las 5 de la mañana ya hay unos cuantos que se están levantando. Este año, debido a las condiciones excepcionales de hielo fósil al descubierto, han cambiado la ruta normal del Portillón Superior por otra alternativa menos peligrosa, la del Ligón de Salterillo. Los crampones no agarran en un hielo tan duro y el peligro de deslizamiento de grandes bloques de roca en el glaciar no es despreciable. Este es el collado de la Reclusa, ahora abajo al plan de Aiguayut. Es una ascensión breve que te permite acceder al plan de Aiguayut, una enorme extensión plana donde el río Ésera serpentea formando meandros. Las marmotas están alertando del peligro. Refugio Cap de Jausset, 5 horas 45 minutos, 10 kilómetros. Aunque no pasaré siguiendo el GR11 por el forao de Aiguayuts, merece la pena mencionar este curioso fenómeno hidrológico que consiste en que el agua del recién nacido río Ésera se filtra en una sima subterráneamente, reapareciendo varios kilómetros más al norte, ya en el valle de Arán. Ese agua, que debería desembocar en el Ebro y por tanto en el Mediterráneo, pasa a formar parte de la cuenca del río Garona, desembocando pues en las costas del Océano Atlántico francés. Allá al fondo está el Aneto, es increíble cómo ha retrocedido el glaciar. Las aguas rugen bajando precipitadamente desde las faldas del glaciar del Aneto, remansándose en esta inmensa planicie y formando dos brazos con meandros que vuelven a unirse en el forao de Aiguayuts. En esta subida a Salenques, algunas marcas del GR11 están bastante borradas, así que hay que andar con ojo. Más arriba, saliendo del plan de Aiguayut, el río se encajona en un barranco en el que la vegetación ha invadido parte del sendero, que se desdibuja entre grandes bloques de piedra. Es obvio que por aquí no pasa mucha gente. Hay restos de rocas aborregadas, morrenas, canchales y se aprecia el hielo fósil en las alturas del Aneto y su vecino Pico de Coronas. El paisaje no puede ser más alpino, aunque en este caso no hay visible ningún remonte, teleférico ni ningún tipo de otra infraestructura creada por el hombre. Menuda subida que me espera ahora al collado de Salenques, un canchal increíble me espera. Un par de corredores de montaña me pasan saltando como rebecos de piedra en piedra, haciendo equilibrios en una danza en la que no hay que perder la concentración en ningún momento. Lo inestable de las morrenas hace que algunos de esos bloques, de considerable tamaño, se muevan al poner el pie sobre ellos, amenazando con desequilibrarte, o, lo que es peor, atraparte algún tobillo o pie. Los canchales pronto empiezan a hacerse dueños del paisaje. Enormes extensiones de piedras y bloques de todos los tamaños, mayoritariamente de granito, deben ser atravesadas camino del collado de Salenques, el segundo más alto de todo el GR11 tras el ya conocido de Eriste o la Forqueta. Las marcas rojas y blancas a veces se pierden. Hay que poner mucha atención en escudriñar el paisaje monótono de canchales para buscar la siguiente marca roja y blanca. El collado es una mosca afilada que se resiste a ser vencida.
Las dificultades y la pendiente aumentan su parte final, pero al fin llego al paso, divisando ya la otra vertiente. El viento fuerte me impide apenas parar para hacer una foto, así que desciendo deprisa por zonas de canchales y roca suelta difíciles de gestionar. Bueno, acabo de pasar el collado de Salenques, ya estoy al otro lado, un poco más a sotavento. Estoy ya en la vertiente de Barrancs del collado de Salenques. Hay unos franceses subiendo, el viento arriba casi me tira. La soledad de esta zona del Pirineo aragonés, lindando con Cataluña, sorprende gratamente, especialmente cuando muy cerca hay multitudes intentando coronar la montaña más alta de la cordillera, el Aneto. Probablemente este es uno de los parajes mejor conservados y más indómitos de toda la península ibérica. Bajando entre interminables canchales, el barranco de Salenques se encajona entre enormes montañas, como el pico o Tuca de Mulleres, un 3000 que ya comparte cima con Cataluña. El fin del Pirineo aragonés es patente, e incluso la toponimia es más catalana que aragonesa. Los siguientes lagos de alta montaña por los que pasa el GR11 ya no aparecen en los mapas como ibones, sino como estanis, que es como en catalán se denominan a los lagos de alta montaña de los Pirineos. Abajo se observa un refugio perdido, el refugio del Cap de la Val. Las vistas son impresionantes hacia las moles del Parque Nacional de Aigües Tortes, ya en Cataluña. Los pessiberris son colmillos afilados que superan por poco los 3000 metros de altura. Más cerca, el pico Tempestades y su famosa cresta hasta el Aneto son uno de los desafíos alpinísticos mayores de los Pirineos. El Stany Cap de la Val y el Negre aparecen solitarios y recónditos en el paisaje de roca desnuda. El oleaje formado por el viento que no cesa hace semejar sus orillas a un mar con marejadilla. Bueno, ahí abajo ya diviso el refugio de Cap de Llauset. Y el viento se ha calmado, llevo todo el día con un viento horrible. Seguramente los vídeos no se oirá nada más que viento. Pero esta etapa es realmente dura, o sea, es todo así, canchales, casi desde Aiguayut, del plan de Aiguayut. Un último collado y una cresta de roca permiten acceder al collado de los Ibones. El refugio de Cap de Llauset ya es visible, al lado de otro estanio homónimo. Es un refugio de alta montaña muy moderno, inaugurado en 2016 por la Federación Aragonesa de Montañismo. Es el refugio guardado más alto de los Pirineos españoles, a 2.425 metros de altitud. Un buen lugar para terminar esta dura etapa, sin duda una de las más difíciles técnicamente de todo el GR11.